Arguably the most intriguing and controversial religious relic in the world, the Shroud of Turin is facing major scrutiny from a new 3D finding published in the academic journal Archaeometry. En 1898, un abogado se encontraba solo en un cuarto oscuro en Turín, Italia. Sus manos temblaban mientras sumergía una placa fotográfica de vidrio en un baño de químicos. Acababa de fotografiar una de las reliquias más controvertidas del cristianismo, y lo que emergió de esa oscuridad cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la historia. Mientras la imagen se materializaba lentamente, Secondopía casi dejó caer el invaluable negativo. Lo que vio se sentía imposible, sobrenatural. En el negativo fotográfico, donde la luz debería volverse oscura y la oscuridad debería volverse luz, apareció no un borrón tenue, sino un rostro nítido, detallado, asombrosamente realista. Ojos cerrados y hundidos, una nariz rota, moretones en la mejilla. Un hombre que había sufrido algo inimaginable. Por primera vez en la historia de la humanidad, alguien estaba mirando directamente a un rostro que había estado oculto durante 2000 años. La sábana santa de Turín es una tela de lino de 4,5 metros que lleva la imagen tenue de un hombre crucificado. Para millones de creyentes es el sudario real de Jesucristo. Para los escépticos es la falsificación medieval más sofisticada jamás creada. Durante más de 600 años, este debate ha ardido. La fe de un lado, la razón del otro. Ninguno ha cedido jamás. Pero entonces la ciencia entró en escena. Fría, precisa, implacable. Los investigadores dejaron de tratar la sábana como un ícono sagrado. Comenzaron a examinarla como la escena de un crimen. Extrajeron ADN de sus fibras. Escanearon cada hilo con rayos X. Descompusieron las manchas de sangre en moléculas. Lo que descubrieron destruyó cada teoría existente, tanto religiosa como escéptica. Y las respuestas que encontraron son mucho más extrañas de lo que nadie imaginó. El negativo imposible. Este es el primer misterio que nadie ha podido explicar jamás. La imagen en la sábana se comporta como nada en la historia del arte. Cuando fotografías una pintura en negativo, se distorsiona. Se vuelve antinatural. El rostro se aplana y parece una máscara. Pero la sábana es diferente. Cuando se fotografía en negativo, se ve exactamente como una verdadera fotografía en blanco y negro de una persona real viva. Ese solo hecho nunca ha sido descartado, sin importar cuánto lo hayan intentado los escépticos. Lo que vemos en la tela a simple vista ya es un negativo. La imagen fue codificada en reversa. Y eso plantea una pregunta imposible. ¿Quién en el mundo medieval entendía los principios de la fotografía? ¿Quién podría crear deliberadamente una imagen negativa perfecta sin ninguna forma de previsualizarla o verificar el resultado? La respuesta es simple: nadie. La fotografía no existiría hasta 800 años después. El ojo y el cerebro humano no son biológicamente capaces de percibir el mundo en negativo, mucho menos de reproducirlo con gradaciones precisas de luz y sombra. Esta fue la primera grieta en el muro del escepticismo. La sábana no se comporta como una pintura, se comporta como una placa fotográfica, capturando un solo momento en el tiempo. Pero la imagen fue solo el comienzo. El ADN que conmocionó al mundo. En 2015, un equipo de genetistas liderado por el profesor Gianni Barcaccia de la Universidad de Padua obtuvo acceso sin precedentes a la reliquia. Su misión era localizar y analizar el ADN atrapado dentro de las fibras antiguas. Usando dispositivos estériles de microaspiración especialmente diseñados, recolectaron partículas microscópicas de polvo, polen y material orgánico de las profundidades de la tela. Las muestras fueron transportadas a un laboratorio ultralimpio. Durante semanas, las computadoras funcionaron sin parar.
decodificando millones de secuencias de nucleótidos. Los científicos esperaban encontrar una firma genética dominante clara. Si la sábana fuera una falsificación medieval creada en Francia, entonces el ADN europeo debería haber dominado los resultados. Si fuera auténtica, el ADN de Medio Oriente debería haber sido abrumador. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Lo que apareció, en cambio, fue caos. El mundo entero escrito en un solo trozo de tela. Encontraron huellas genéticas de Medio Oriente, incluyendo marcadores raros de la comunidad drusa, una población aislada cuyo ADN ha permanecido estable durante miles de años. Encontraron marcadores de Europa Occidental, exactamente como se esperaría dada la historia documentada de la sábana desde el siglo XV. Pero entonces vinieron las sorpresas. ADN del norte y este de África, apuntando a regiones como Egipto y Etiopía. Marcadores típicos del subcontinente indio. Y lo más asombroso de todo, rastros genéticos de China, India, África, Europa, Medio Oriente, todo codificado en una sola tela antigua. ¿Cómo podía ser esto posible? Si la sábana fuera una falsificación creada en una abadía francesa alrededor del año 1350, ¿cómo podrían estar presentes rastros de ADN chino e indio? En el mundo medieval, la globalización no existía. Ningún falsificador podría haber reunido material genético de todo el mundo conocido y depositarlo invisiblemente en una tela. La respuesta resultó ser aún más notable que el misterio mismo. El mapa de un viaje. Cuando los científicos mapearon los datos genéticos, hicieron un descubrimiento asombroso. La distribución se alineaba casi perfectamente con una antigua ruta histórica que muchos eruditos habían descartado como leyenda. Según fuentes bizantinas y sirias tempranas, la sábana fue plegada de modo que solo el rostro fuera visible y exhibida como una reliquia sagrada llamada el mandilio. Y esta reliquia no permaneció en un solo lugar. Viajó. El viaje comenzó en Jerusalén. De allí se trasladó a Edesa, una ciudad que se encontraba en la encrucijada de la antigua ruta de la seda. Caravanas de China, India, Persia y Arabia pasaban por allí. Mercaderes, peregrinos, diplomáticos, todos venían a venerar la reliquia, respiraban cerca de ella, pesaban su estuche, la tocaban, y con cada encuentro, rastros microscópicos se asentaban en la tela, células de piel, fragmentos de cabello, sudor, capa tras capa, siglo tras siglo. El ADN del mundo se acumuló en su superficie. Desde Edesa, la reliquia se trasladó a Constantinopla en 944 después de Cristo, donde permaneció hasta el caos de la Cuarta Cruzada en 1204. Después de eso, pasó por Atenas antes de finalmente aparecer en Francia en 1353. Un falsificador medieval nunca podría haber plantado ADN de personas de 4 continentes, pero una reliquia que viajó por el mundo antiguo durante 2000 años absolutamente habría recolectado exactamente esta huella genética. La evidencia de ADN, por sí sola, demostró la antigüedad y el origen oriental de la sábana de manera más convincente de lo que cualquier prueba de radiocarbono podría jamás. El grito bioquímico. Durante años, los escépticos argumentaron que las marcas rojizas en la sábana no eran más que pigmentos. Esa afirmación se derrumbó en 2017. Investigadores italianos analizaron las manchas usando microscopía electrónica de transmisión. No encontraron pigmento, sino sangre humana, tipo AB, uno de los tipos de sangre más raros del mundo. Pero esta no era la sangre de una persona sana. Dentro de ella, los científicos identificaron nanopartículas de creatinina y ferritina unidas a hemoglobina en concentraciones extremas. Tales niveles aparecen solo bajo una condición: trauma fatal severo.
tortura prolongada acompañada de deshidratación y daño muscular masivo. Cuando el tejido muscular es destruido por golpes repetidos, un proceso conocido como rhabdomiólisis, la creatinina inunda el torrente sanguíneo. Schett's Sangre en la tela registró exactamente eso. Es un grito bioquímico de dolor. El hombre envuelto en esta tela fue golpeado hasta una condición ya incompatible con la vida antes de que la crucifixión siquiera comenzara. La química cuenta una historia de sufrimiento que ningún pincel podría jamás reproducir. Un artista puede pintar la apariencia de una herida. Ningún artista puede imitar la firma bioquímica de un cuerpo en trauma extremo. La controversia de la datación. En 1988, las pruebas de radiocarbono parecieron zanjar el debate para siempre. 3 laboratorios dataron la tela entre 1260 y 1390, medieval, una falsificación. Pero 30 años después, los investigadores identificaron dónde se había cometido el error fatal. La muestra fue cortada del borde mismo de la sábana, una esquina manipulada incontables veces a lo largo de los siglos. El análisis químico reveló fibras de algodón en la muestra, pero el cuerpo principal de la sábana no contiene algodón en absoluto. Esa esquina había sido reparada expertamente durante la Edad Media. Los laboratorios dataron el parche, no la sábana. En 2022, el físico Liberato De Caro aplicó una técnica revolucionaria llamada dispersión de rayos X de ángulo amplio. En lugar de depender de material orgánico vulnerable a la contaminación, este método midió el envejecimiento de la celulosa misma a nivel atómico. Los resultados asombraron a los investigadores. La estructura molecular del lino de la sábana coincidía casi perfectamente con fragmentos recuperados de Masada, la fortaleza que cayó en el año 74 después de Cristo, siglo I, la época de Cristo. La energía que la ciencia no puede explicar. El misterio final es la imagen misma. No hay pinceladas, no hay pigmentos. La imagen se asienta en la superficie del lino a solo 200 nanómetros de profundidad, cientos de veces más delgada que un cabello humano. No es pintura, es una transformación química causada por una ráfaga de energía desconocida. Los científicos lo intentaron todo: ácido, calor, rayos gamma. Solo un pulso corto e intenso de radiación ultravioleta de vacío pudo replicarla. Sin embargo, tal tecnología no existía en la antigüedad. En 1976, tecnología de la NASA reveló algo aún más increíble. La sábana contiene una imagen tridimensional perfecta. La intensidad de la impronta corresponde exactamente a la distancia entre el cuerpo y la tela. Ningún artista, antiguo o moderno, ha reproducido jamás esto. La imagen no es una pintura, es una impronta holográfica de un ser humano real, un registro forense de un solo momento en el tiempo. La sábana santa de Turín ha sobrevivido al fuego, a las inundaciones, a la guerra y a 6 siglos de debate. Ha sido estudiada por genetistas, físicos, botánicos y científicos forenses. Cada disciplina ha añadido otra capa al misterio: ADN de 4 continentes, sangre que contiene la firma química de la tortura, polen de plantas que florecen solo cerca de Jerusalén en primavera, una imagen que funciona como negativo fotográfico, holograma y radiografía simultáneamente. La ciencia no puede probar un milagro, pero puede documentar evidencia que desafía toda explicación natural. La sábana permanece en silencio, pero los datos hablan. Quizás algún día entenderemos el destello de energía que dejó este rastro. Hasta entonces, la sábana se mantiene como algo más allá de toda categoría, un testigo de un momento que cambió el mundo para siempre.